Bueno, buenas tardes. Mientras se va haciendo el ajuste del esquema de la charla que he preparado para ustedes, podemos iniciar la presentación de este tema. Para quienes tuvimos la experiencia de estar muy activos en los temas vinculados a la guerra que se estaba desarrollando en Centroamérica a finales de la década de los años 70 y la década de los años 80, nos parecerá un tanto extraño hoy estar hablando de un proceso histórico muy intenso, muy agitado, que afectó toda la región centroamericana, incluyendo a Costa Rica. Decir que tenemos de que Costa Rica es un país que ha estado aparentemente al margen de las guerras y de los conflictos en Centroamérica. Para quienes tuvimos la experiencia de vivir en ese proceso, y se lo preguntarán ustedes a sus padres, lo que estaba ocurriendo en Centroamérica igualmente era un proceso muy conflictivo que afectaba a nuestro país al punto de que se mantenía en la atmósfera pública, en fin, en los comentarios, etcétera, casi que la certeza de que perfectamente el país podía estar involucrado en ese conflicto. Importante tener esa idea presente porque, pues en términos generales, quizás a ustedes hasta el momento les ha tocado experimentar una sensación quizás de conflicto social. Sabemos que vivimos en un medio en donde nos sentimos muy expuestos a agresiones del crimen o de otro tipo de agresiones en nuestro medio social, pero en términos generales no vivimos hoy esa percepción, ese sentimiento de que podemos estar afectados por un conflicto bélico que puede estar sucediendo más allá de nuestras fronteras y que puede afectarnos a nosotros. Bueno, esa era en mucho esa atmósfera que podíamos estar experimentando en la década de los años 70 y de los años 80. Pienso que para ustedes también será una experiencia excepcional y de privilegio el que con ocasión de esta celebración de 30 años de haberse firmado el acuerdo de paz, puedan tener la oportunidad de estar presentes en países en donde la guerra se desarrollaba como un campo de batalla, países en donde son estos países campos de batalla, en donde esas guerras estaban llevándose a cabo. Y muy probablemente no necesitarán ustedes tener una mirada muy aguzada o muy intensa para identificar cómo 30 años después, en algunos de esos países, particularmente en Nicaragua y en El Salvador, todavía se pueden identificar huellas de ese conflicto. Se trataba de un proceso bastante importante, probablemente el momento más intenso que a lo largo del siglo XX vivieron las sociedades centroamericanas y que implicó como conflicto una conjunción de factores, la reunión de múltiples causas que vinieron a desembocar casi que inevitablemente en una situación de conflicto. Centroamérica ha sido una región que en la historia de la formación de estas sociedades, a partir del siglo XIX, en particular
con la vida independiente, ha caracterizado a muchas de estas sociedades, y podría decirse que hasta el presente se conserva esa imagen de ser sociedades muy conflictivas, por distintas razones, distintas causas, que lamentablemente no ahondo en ellas ahora, pero únicamente dejo señalada a la región como una región vista como una región de grandes o de frecuentes conflictos, especialmente siglo XIX y siglo XX. Incluso podemos añadir, identificando causas de por qué estas sociedades son tan conflictivas, podemos remontarnos incluso más atrás de la vida independiente de estas naciones, en otras palabras, remontarnos al pasado colonial para identificar en esa experiencia colonial causas muy relevantes que han motivado conflictos en sociedades centroamericanas, podríamos decir hasta el presente. Basta señalar ejemplos muy concretos o muy puntuales, particularmente en sociedades en donde existen o la formación de grupos sociales en estas sociedades está compuesta de altas concentraciones de población indígena. Población indígena que a lo largo de los siglos de dominación colonial fueron muy marginadas, y no solo marginadas, sino muy sobreexplotadas, de forma que las relaciones tanto sociales como políticas que se desarrollan en esos grupos, aún hasta el presente, se mantienen como situaciones causantes de conflictos. Guatemala, por ejemplo, el más representativo de los ejemplos en esto, es un país que se le tiene como un país moderno, similar a cualquiera otro de los países centroamericanos, latinoamericanos o cualquier país del mundo, pero se trata de un país que dentro del mismo país se pueden identificar al menos 22 etnias indígenas. Etnias indígenas en términos reales significa 22 naciones, es decir, grupos indígenas con una identidad cultural y casi que diríamos con una identidad equivalente a una identidad nacional dentro de su grupo, en el cual comparten visión del mundo, una lengua. Cada una de esas etnias posee su propio dialecto, una tradición, una historia, una identificación como grupo. Entonces encontramos una tensión social que a lo largo de los siglos y hasta el presente está en la sociedad guatemalteca como un permanente foco de tensión. Sociedades que a lo largo de los siglos ocuparon siempre una posición marginal en relación con la nación dominante, España en su momento. Eventualmente, cuando estas naciones alcanzan la vida independiente, son sociedades con una economía sumamente atrasada, al punto de que a lo largo del siglo XIX empiezan lentamente procesos de modernización en las economías de estos países, que la única manera para encontrar un mecanismo, por decirlo así, de generación de riqueza a nivel nacional era concentrándose en la producción de un tipo de producto, lo que se llama en estas sociedades economías monoproductoras, que terminarán además vendiendo ese producto al mercado internacional, que es el único que lo puede comprar. En fin, una historia que con toda seguridad ustedes conocen, en lo que se habla de, o lo que queda muy bien representado con el papel que el café representó en la sociedad costarricense. Igualmente lo fue en la sociedad salvadoreña, lo fue en la sociedad guatemalteca, es decir, un producto de alta demanda en el mercado internacional
que se constituye entonces por primera vez en la historia de estas sociedades en un producto generador de una riqueza que permite un proceso de transformación. Pero esto también tiene muchas otras implicaciones, porque resulta que entonces las economías de estos países seguirán siendo economías relativamente pobres, siempre sujetas a los precios internacionales de ese producto y lo que en el mundo o en el mercado internacional se decida en relación con, por decirlo así, la demanda de ese tipo de producto. Sintetizo esto señalando entonces un elemento muy presente siempre como causa de conflictos en la región, está relacionado entonces con el atraso en la economía de estos países. En la década de los años 60 del siglo XX, y esto nos permitirá caer en otro de los antecedentes de la crisis en Centroamérica, se inicia en Centroamérica un proceso de industrialización. No explicaré los detalles de esto, pero ese proceso de industrialización tiene unas particularidades que hace que la expectativa que se tenía de que ese proceso de industrialización sería un mecanismo que permitiera a los países de la región dar el salto a convertirse en países similares a los países desarrollados, a los países ricos. En realidad ese proceso de industrialización que se sigue tiene unas particularidades en cuanto a la estrategia de industrialización que en muy pocos años empezará a producir efectos, podría decirse más bien de cambio tanto en las sociedades, efectos adversos tanto en las sociedades como aún en los sistemas económicos de esas sociedades. La industrialización, entre otros procesos, digamos en los aspectos negativos, significó un cambio muy acelerado en movilización de población que dejaba el campo para supuestamente venirse a las ciudades a trabajar en los centros urbanos. Eso empezará a provocar desajustes muy significativos dentro de los grupos sociales tradicionales. Tendrá su efecto en los sistemas políticos, porque entonces esos nuevos grupos, que en buena parte muchos podrán ser grupos obreros, han dejado el campo, pero muchos serán grupos, digamos, de mano de obra no especializada, mano de obra no formada, que no tiene capacidad para desempeñarse de una manera eficiente dentro de las fábricas que empiezan a instalarse. Entonces hará esto que esos grupos sociales empiecen a convertirse en grupos que demandan al sistema político no solo una participación dentro del sistema político, sino que se convierten en grupos que presionan tanto a la sociedad como a los gobiernos. Se dice en términos generales, para finales de la década de los años 60, apenas tenemos 10 años del proceso de industrialización, empiezan a expresarse las primeras manifestaciones de los efectos económicos y sociales adversos de ese proceso de cambio que se había hecho. En un aspecto positivo, la industrialización significó, o el proceso de industrialización significó también un cambio importante en estas sociedades. No examinaré los aspectos positivos porque no es el tema al que apuntamos. La década de los años 70 se suma como causante de la crisis que para finales de los 70 va a desembocar en esta región. Se suma el hecho de que los efectos de la crisis económica, tanto en Centroamérica como en muchos países de América Latina, empieza a manifestarse también en una de sus manifestaciones más fuertes, el crecimiento de la deuda externa. ¿Qué era esto?
A mediados de la década de los años 70, bueno, en el año 1973, existe una crisis muy significativa en los precios del petróleo, crisis que hace que los países productores de petróleo, especialmente países árabes, países del Medio Oriente y algunos países latinoamericanos, Venezuela en particular, empiezan a obtener ganancias enormes, inmensas, con la subida de los precios del petróleo. Esas enormes ganancias, especialmente por parte de los países árabes, serán colocadas en bancos europeos de los Estados Unidos, que dispondrán de una gran cantidad de dinero para hacer préstamos. Y estos préstamos, evidentemente, van a ser solicitados, diríamos, abundante y alegremente por los países pobres. Finalmente, es el negocio de los bancos, no tener el dinero, no tener el papel ahí guardado en sus bóvedas, sino prestarlo para ganar intereses. Esto lleva a una crisis que se da no solo en América Latina, incluida Centroamérica, sino que se da también en muchos países europeos. En aquel momento, países incluso de la esfera socialista, Polonia, por ejemplo, cae en la crisis de no disponer de dinero suficiente para pagar los intereses de la deuda que había contraído. Y muchos países latinoamericanos se van a ver en esa misma situación, y ocurre también a los países centroamericanos. De manera que entonces tenemos, para finales de la década de los años 70, otro elemento adicional que presiona de una manera muy fuerte en el ser causante de una crisis en la región. Tenemos esos elementos de carácter económico, apenas mencionados, citados de manera general. Tenemos los efectos sociales o los elementos de carácter social, grupos sociales muy empobrecidos que históricamente han estado presentes en las sociedades centroamericanas y que presionan a los gobiernos para obtener alguna atención de parte del gobierno a sus propias demandas, sociales. Y tenemos también entonces todo esto expresado en los sistemas políticos, ya de por sí, sistemas políticos que en las sociedades centroamericanas han vivido siempre, probablemente con la excepción de Costa Rica, no probablemente, digamos, con la excepción de Costa Rica, han vivido siempre en regímenes que podríamos sintetizar de una manera muy general de carácter autoritario. Un actor fundamental en la vida política de los países centroamericanos a lo largo del siglo XIX y para el siglo XX, y probablemente hasta el presente, han sido en muchos países los ejércitos. Y justamente los ejércitos, que son los que ponen y quitan presidentes, se constituyen en uno de los actores políticos más importantes de la región. Muy esquemáticamente, muy rápidamente, tenemos aquí entonces un conjunto de factores que para finales de la década de los años 70 se conjugan en algunas sociedades centroamericanas y que hará que muy fácilmente la crisis explote. Y explote en movimientos armados. Para el año 1975, fines del 74, y a partir de 1975, en Nicaragua, el movimiento de enfrentamiento armado contra la dictadura dinástica, la dictadura de la familia Somoza, se hace más abierto, y especialmente a partir de 1975, el enfrentamiento entre distintos grupos, especialmente sintetizados en el movimiento sandinista, llevan a una
guerra de varios años, que para 1979 finalmente representa el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Esto igualmente facilita el que otro país vecino, en donde no existía un movimiento guerrillero o de oposición armada tan fuerte como en Nicaragua, pero que muy fácilmente o muy rápidamente se va armando, que es el movimiento en El Salvador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, igualmente impulse a partir de finales de los 70s y especialmente a partir de los años 80 una insurrección que en El Salvador adquiere las dimensiones de una verdadera guerra civil. Otro hecho interesante: Guatemala es una sociedad que desde finales de la década de los años 50 venía viviendo una verdadera guerra civil, solo que una guerra civil muy contenida en las áreas de población indígena, dirigida fundamentalmente contra población indígena, en donde se dan movimientos guerrilleros, y que con el enorme poder que tiene el ejército guatemalteco, lograba contener ese escenario de guerra únicamente en esas regiones indígenas. Esto sumado también al hecho de que esa, digamos, guerra civil que venía desarrollándose en Guatemala venía siendo también muy bien manejada por los medios de información, y en términos generales durante 25 años aproximadamente parecía que en Guatemala no estaba ocurriendo, a lo largo de los años 60 y principios de los 70 parecía que en Guatemala no estaba ocurriendo un conflicto de las dimensiones tan serias de ese que estaba ocurriendo. Con los movimientos armados, especialmente en Nicaragua y en El Salvador, empieza a ponerse en evidencia de que también Guatemala está viviendo un conflicto armado de enormes proporciones. Todo esto hace que para para finales de la década de los años 70 y principios de la década de los 80, tenemos en Centroamérica enfrentamientos armados en distintos países, en distintas sociedades, que hacen que esos enfrentamientos armados, que responden en principio a movimientos, por decirlo así, a nivel nacional, aspirando a una transformación de esas sociedades o una toma del poder, como es el caso de los sandinistas, por ejemplo, en Nicaragua en el año 1979, esos movimientos nacionales amenazan con el riesgo de que trasciendan las fronteras de cada uno de los países y se conviertan en movimientos internacionales. De manera tal que, y probablemente un muy buen ejemplo de esto lo representa, la conflictividad que desde Nicaragua se reclama en relación con el territorio costarricense, que la frontera costarricense se va a ver afectada por el conflicto que se está llevando a cabo en Nicaragua, e igualmente sucede esto en relación con Honduras. Estamos entonces ante una realidad en la que esos conflictos nacionales no solamente quedan contenidos dentro de las fronteras de sus países, sino que amenazan con extenderse más allá de las fronteras. Otros factores se suman también entonces a esto. Un elemento muy importante, como una de las causas de los conflictos estructurales, históricos en Centroamérica, lo es la posición geográfica. Centroamérica Centroamérica es un istmo, independientemente de lo que pueda significar esto. Hay quienes ven a Centroamérica como un puente. Es un puente efectivamente que une el norte con el sur,
En la época, digamos, precolombina, Centroamérica sirvió de punto de comunicación entre civilizaciones y culturas de Mesoamérica y de Suramérica. Buena parte de lo que podríamos decir, la riqueza arqueológica que encontramos en un país como Costa Rica refleja muy claramente esa función de puente que esta región representó entre el norte y el sur. Con la llegada de Cristóbal Colón, Centroamérica afirma además su condición geoestratégica. Si bien Cristóbal Colón no se dio cuenta que había llegado a un punto geoestratégico, pero en la motivación de Colón, que era la ruta hacia las Indias, había una motivación fundamentalmente estratégica, solo que se le atravesó una tierra inesperada, el istmo, lo que sería el istmo centroamericano. Muy pocos años después de que Colón había muerto, para el año 1513, Vasco Núñez de Balboa, ya atravesado del Caribe hacia el Pacífico en el istmo de Panamá y, como se dice, descubre, como que si no existiera, pero bueno, descubre para los conquistadores españoles el Océano Pacífico. Unos pocos años más tarde, España ha dirigido el proceso de conquista hacia Perú, de manera que para entonces, tan temprano como las primeras décadas del siglo XVI, ya Centroamérica, o lo que sería Centroamérica, forma parte del espacio de interés estratégico para España. Desde entonces y hasta la fecha, hasta el día de hoy, Centroamérica entonces ha sido un punto de interés para las grandes potencias, precisamente por esa condición natural que la geografía le ha dado a la región. Principios del siglo XX se inaugura el Canal de Panamá, finalmente un punto de comunicación, pero ya desde el año 1855 se había construido un ferrocarril a lo largo del Istmo de Panamá. Buena parte de la historia de Nicaragua y de Costa Rica ha girado, y todavía sigue siéndolo, alrededor de la relevancia del río San Juan como posible punto de comunicación entre el Caribe y el Pacífico. Condición esta entonces que siempre ha estado presente en Centroamérica. Si a esto añadimos el hecho que a lo largo del siglo XIX, en la región, el escenario de, por decirlo así, interés de las grandes potencias en el istmo centroamericano, finalmente se concentra únicamente en los Estados Unidos, mediados del siglo XIX, era Inglaterra la potencia de mayor interés y de mayor presencia en la región centroamericana, pero ya para fines del siglo XIX y principios del siglo XX lo será los Estados Unidos. Al punto que evidentemente esta región, para la década de los años 70 del siglo XX, tiene a los Estados Unidos, como lo ha sido a lo largo del siglo XX, como la potencia externa protagónica, la más importante en términos de su interés sobre la región centroamericana. Una guerra en Centroamérica o una guerra en las naciones centroamericanas obviamente despertó el interés, bueno, más que despertó el interés, hizo que el interés de los Estados Unidos se agudizara en relación con los países centroamericanos. Ya de por sí, sociedades que en términos generales a lo largo del siglo XX estuvieron siempre muy sometidas al poder de los Estados Unidos. En el año 1913, el ejército estadounidense, bueno, la marina estadounidense invade Nicaragua, y se mantiene una ocupación en Nicaragua hasta el año 18. 1924 nuevamente hay una invasión estadounidense en Nicaragua, termina esa invasión en el año 34, no sin dejar antes justamente a Anastasio Somoza
que será el iniciador de una dinastía de gobierno. Es decir, con esto lo que quiero señalar es que la presencia estadounidense en Centroamérica ha sido determinante en términos de control, no solo económico, sino fundamentalmente político. De manera tal que un conflicto en la región hace que los Estados Unidos sea una potencia que se fije en la dinámica y el curso que ese conflicto puede estar siguiendo. Para inicios de la década de los años 80, los sandinistas en el poder en Nicaragua ganan las elecciones en los Estados Unidos una administración del Partido Republicano con un presidente, Ronald Reagan, que tiene una visión, por decirlo así, tiene una visión de la política y del mundo muy reacia a lo que percibe o identifica como una conspiración del comunismo, no solo a nivel internacional, sino también a nivel centroamericano. Hago este señalamiento porque va a haber un gran contraste entre el triunfo de los sandinistas en Nicaragua ocurre cuando en los Estados Unidos hay una administración de un presidente demócrata, Jimmy Carter, que en términos generales expresa una preocupación, ciertamente sobre la guerra en Centroamérica, pero una preocupación más enfocada a el respeto a los derechos humanos. No así cuando asciende la administración republicana con Ronald Reagan, en donde la percepción de la guerra en Centroamérica está en sus primeros momentos orientada a ver el conflicto como la amenaza del comunismo, por ponerlo de una manera así un tanto de una etiqueta general. Esto hace que en un primer momento las preocupaciones para buscar soluciones a los conflictos en Centroamérica encuentren la dificultad de que, si bien hay numerosos grupos, países, organizaciones que reclaman o sugieren y proponen o insisten en que el conflicto centroamericano va más allá de un conflicto originado por una conspiración comunista a nivel internacional, y que el conflicto en Centroamérica es el resultado de, casi que diríamos, siglos de atraso económico, de marginación social, de pobreza, de exclusión de grupos políticos dentro del sistema político. En otras palabras, de que los conflictos o el conflicto que se vive en Centroamérica no es un conflicto cuya causa esté motivada por factores externos, la amenaza del comunismo, sino que las principales fuentes de los conflictos en la región son de carácter interno, en estos señalamientos que les acabo de hacer. Esto explicará el que las distintas iniciativas que a lo largo de los años, que a lo largo de la década de los años 80 hasta 1987, se van a sugerir y proponer para dar solución a los conflictos, en términos generales nos van a dar este espectro: sugerencias, propuestas de pacificación, programas de pacificación que enfatizan atender a las causas estructurales de los conflictos, fundamentalmente económicas, sociales y políticas, pero también, y de manera paralela, otras propuestas de
en principio, solución, que es la que impulsará de manera paralela también la administración Reagan, que será una estrategia particular de guerra, lo que se llamó, o por lo menos lo que se llamó en su momento, la guerra de baja intensidad. ¿Qué significaba esto? Guerra de baja intensidad, en principio, de lo que se trataba es, el gobierno de los Estados Unidos lleva adelante, por decirlo así, dos caminos para atender los conflictos en Centroamérica. Uno, el camino de la discusión de programas de ayuda económica, de ayuda social, aporta enormes cantidades de dinero en ayuda económica para el año 1984 y parte del 85, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica, que no es el que más ayuda recibía de los países centroamericanos, no es el que más ayuda recibía, pero para el año 1984 el monto de la ayuda de los Estados Unidos era alrededor de 400 millones de ayuda directa, es decir, ayuda que no es reembolsable, que no hay que pagar por ella, es dinero regalado. 430 millones en un año es más de $1 millón al día. Esto el gobierno de Costa Rica, y solo ayuda económica, no ayuda militar. El Salvador es un país que recibirá mucho más de esa ayuda, no solo como ayuda directa, sino como ayuda militar. Ayuda militar como apoyo al esfuerzo que el ejército salvadoreño estaba haciendo para controlar a la guerrilla. De igual manera, el gobierno guatemalteco en principio no va a recibir tanta ayuda, porque Guatemala sí será un gobierno que son tantas y tan intensas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que resultaba demasiado embarazoso para el gobierno de los Estados Unidos brindar ayuda militar abundante a un gobierno que tenía una trayectoria tan evidente de violación a los derechos humanos. Entonces, esta estrategia, como les digo, la estrategia, algunos le llaman, en su momento se llamaba el double track, es decir, dos caminos, y que representan la estrategia estadounidense, por un lado, la ayuda para el desarrollo, por llamarla de alguna manera, pero por otra, la guerra, y la guerra de baja intensidad. Esto será la tónica que mantenga este conflicto en el conflicto centroamericano, y que evidentemente será otro de esos factores que en el proceso de la búsqueda de un acuerdo de paz hay que tener siempre muy presente, o que se mantuvo siempre muy presente. Algo importante es que en las iniciativas de pacificación que vemos en la región en esos años, serán múltiples las iniciativas que se ensayan. Un poco por aquí he puesto algunas un listado que de todas maneras no agota las iniciativas, pero que más o menos menciona a las principales. Pero es importante tenerlo presente, porque muchas de esas iniciativas incluyeron no solo mediación de países, algo que es muy recurrente de todas maneras. Valga decir, dentro de esto hay que pensar que la propuesta de pacificación del gobierno de los Estados Unidos es una más dentro de esas propuestas de pacificación. Y entiéndase, pacificación también puede ser lograda, y esto es toda una visión que se da sobre esto, puede ser lograda por la vía de las armas. Es decir, un gobierno poderoso interviene en un conflicto de otro gobierno con un medio armado, con el propósito, o con fuerza militar, con el propósito de excluir a quienes se le oponen y buscar la paz por la fuerza. Y esto era
una de las alternativas que se vivían en Centroamérica, como en este momento se siguen viviendo esas alternativas en muchos conflictos que podemos identificar en el mundo. Es decir, la decisión de potencias como Rusia, los Estados Unidos, de intervenir abiertamente en el conflicto en Siria, evidentemente lo que buscan con esas intervenciones es, en principio, asegurar algún mecanismo de pacificación mediante el uso de la fuerza. Y también están estos otros mecanismos de pacificación, digamos por la vía diplomática, por la vía de la negociación, que son muchos los que se van a ensayar en la región. Países latinoamericanos, grupos de países como los que aquí se aparecen, como el grupo Nassau, otros grupos. Una de las mediaciones más importantes fue lo que se llamó la mediación del grupo de Contadora durante 2 años y medio. Países latinoamericanos, en principio, formado este grupo por Panamá, México, Colombia y Venezuela, inician un proceso de una propuesta de solución al conflicto en Centroamérica. La propuesta de Contadora llegó a ser una de las propuestas, si se quiere, más significativas en términos de el número de países latinoamericanos que involucró, porque eventualmente otros países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Brasil, se sumarán en lo que se llamó el Grupo de Apoyo Latinoamericano a Contadora. Y eso ya de por sí representaba un elemento diplomático de gran peso a nivel regional, porque implicaba que los países latinoamericanos se mostraban más dispuestos a promover iniciativas de pacificación en Centroamérica que no incluyeran un protagonismo de los Estados Unidos. De aquí que entonces, evidentemente, el grupo de Contadora será una iniciativa de pacificación que contará siempre con la oposición y la crítica del gobierno de los Estados Unidos. Otros mecanismos de mediación que es interesante mencionarlo y que de alguna manera nos puede dar una evidencia de la dimensión del conflicto en Centroamérica era el hecho de que también organizaciones internacionales de partidos políticos, la Organización Internacional de los Partidos Socialdemócratas, que se llamaba la Internacional Socialista, la Organización Internacional de los Partidos Demócrata Cristianos, igualmente mediaron en el conflicto con distintas propuestas. Organizaciones internacionales de iglesias, muy importantes fueron al menos 2, la Iglesia Luterana y los cuáqueros. Ya de por sí los cuáqueros es por decirlo así, tienen como vocación mediar siempre en los conflictos internacionales. Bueno, todo esto nos lleva entonces a el hecho de que para inicios del año 85, muchas de esas iniciativas, o la mayor parte de esas iniciativas, que no alcanzan a ser, por decirlo así, exitosas en cuanto a suscitar el acuerdo de los países en conflicto, desemboca en la iniciativa de Contadora, que finalmente, después de 2 años y medio, Contadora no logra suscitar el acuerdo de todos los países, especialmente de los países centroamericanos involucrados en el conflicto. Finalmente, será la voluntad, digamos, las voluntades básicas para la aceptación de un acuerdo de paz son fundamentalmente los países centroamericanos y de una manera implícita, obviamente, los Estados Unidos, una potencia lo suficientemente poderosa para que pudiera decir no
acepto una propuesta de paz. Eventualmente el gobierno de los Estados Unidos, digamos, no dio un apoyo entusiasta al acuerdo de paz que resultó finalmente exitoso. El plan de Esquipulas II, la sugerencia o el plan de paz propuesto por el presidente Oscar Arias. Pero finalmente, y en un primer momento, la administración republicana no acepta ese plan de paz y expresa su reticencia a ese plan de paz. Con gran reticencia aceptará la administración republicana o el presidente Reagan y sus funcionarios aceptarán el que a Oscar Arias le concede el Premio Nobel de la Paz justamente por el acuerdo. Y eventualmente pues no quedará más que vivir con la realidad de que ese acuerdo de paz fue el que resultó aceptado por todos los demás países y por la comunidad internacional. El acta de Contadora tuvo algunos aspectos importantes que en su valoración resultaban significativos. Entre otros, algunos de los que se puede mencionar de una manera rápida y general, es un acuerdo que establece, digamos, un marco conceptual, una síntesis, podríamos decir casi que metodológica, conceptual, de cuáles son los elementos principales para ser contemplados en un acuerdo de paz y eventualmente en un proceso de pacificación de Centroamérica. Marco conceptual que se refiere no solo a los aspectos, digamos, político-estratégicos, que en realidad son los que no los ve de manera explícita, pero sí implícita, sino a los aspectos económicos, sociales, de desarrollo y eventualmente algunos procesos, algunos aspectos de procedimiento fundamentales para el desescalamiento de una confrontación armada, como es el hecho del desarme, cese al fuego, etcétera, etcétera. El acta de Contadora o el acuerdo de Contadora no logra el acuerdo de todos los países centroamericanos, especialmente no logra el acuerdo de Nicaragua, que encuentra en que la propuesta que se está señalando no está reconociendo, digamos, la percepción sobre la seguridad que puede tener un gobierno la permanencia de un gobierno sandinista en Nicaragua. Costa Rica, de manera muy reticente también, está presente en Contadora, distintas razones. Costa Rica, y esto lo sintetizó muy bien en algunas palabras del expresidente Luis Alberto Monge cuando dijo: en Contadora nos incluyeron del lado de los enfermos. Sintetiza esto muy claramente lo que sucedía. Es decir, Contadora o los países latinoamericanos que impulsaban el proceso de Contadora vieron a Costa Rica como uno más de los países involucrados en el conflicto, pero especialmente por el papel que de manera, digamos, no abierta ni evidente, el gobierno costarricense prestaba de apoyo a la contra nicaragüense. De manera tal que eso hacía que en la percepción internacional Costa Rica era visto como uno de los países que luchaba también contra Nicaragua, sin hacerlo de una manera armada, pero sí de una forma implícita en apoyo logístico a quienes se oponían o quienes luchaban contra el gobierno de Nicaragua. Para
El año 86, las negociaciones de paz, podría decirse, están no solo estancadas, sino también algo que entonces puede empezar a percibirse como un momento sumamente frágil y delicado. Esa iniciativa de pacificación que se ha mantenido durante 2 años y medio, que ha sido contadora, en donde se ha dedicado tanto esfuerzo de parte de muchas naciones latinoamericanas, está prácticamente estancado y no parece poder moverse de ese estancamiento en el que se encuentra. Para el año 1986 también ha ocurrido hay una coyuntura particular, como es el hecho de que, entre otros, en Guatemala y en Honduras han habido elecciones. Podría decirse que por primera vez en muchos años han ocurrido elecciones democráticas en donde ha sido electo un presidente. También en ese año, 1986, hay elecciones en Costa Rica, se ha electo un nuevo presidente, pero bueno, en Costa Rica esto no ha sido una excepción, ha venido sucediendo desde muchos años atrás, pero es importante entonces sí contar con que hay 3 presidentes electos que han llegado al poder presidencial, al gobierno, mediante elecciones democráticas. Esto será muy importante, especialmente para países como Guatemala y Honduras, en donde, como antes decía, los ejércitos han sido actores políticos determinantes. Es importante entonces que en esos países sus presidentes cuentan con un referente de apoyo ciudadano. Algunos otros elementos, a ver, no, atrás, yo creo que nos... ¿Eso es? Sí, al atrás. No, perdóname. Atrás. Aquí, déjamelo aquí. Otros elementos importantes: en el Congreso estadounidense han ocurrido elecciones de medio periodo y los demócratas han ganado mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Esto significa que el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, entiéndase, el presidente Reagan, cuenta ahora con un grupo con el que le resulta, por decirlo así, más difícil el tomar decisiones en política exterior. Y en relación con el conflicto en Centroamérica, los demócratas desde muchos años antes vienen muy comprometidos con políticas orientadas no solo al respeto a los derechos humanos, sino además a promover proyectos económicos, sociales y de desarrollo para los países de Centroamérica y de la región del Caribe en términos generales. Un elemento entonces que va a ser muy importante. Otro elemento importante, también para el año 1986, lo que aquí el escándalo Irán-Contra. Un avión contratado por la Agencia Central de Inteligencia, o financiado, en fin, en una operación financiada por la Agencia Central de Inteligencia, que adquiría droga en Colombia, droga que intercambiaba por armas, y además armas que compraba en el mercado internacional y que resultaban ser armas que habían sobrado del conflicto de una guerra que existe a principios de los años 80 entre Irán e Irak. De aquí la denominación de todo esto, el escándalo Irán-Contra. Bueno, ese avión cae en territorio nicaragüense. Se cae, tiene un accidente, simplemente la casualidad. En territorio nicaragüense, se pone en evidencia entonces que en esa guerra clandestina que el gobierno de los Estados Unidos o sectores del gobierno de los Estados Unidos están llevando a cabo contra Nicaragua,
están financiando esa guerra parcialmente con la venta de droga. Algo evidentemente sumamente escandaloso. Eso despierta entonces un escándalo enorme en la vida política en los Estados Unidos, lo cual hace que entonces la administración de gobierno empiece la administración Reagan se siente entonces también, por decirlo así, en una clara situación de desventaja en relación con las políticas seguidas hasta el momento en Centroamérica. Pasa, por favor. Esto facilita el que la iniciativa que presenta el presidente Arias a los presidentes de Centroamérica, primero en febrero del año 1986, una reunión aquí en Costa Rica, sirva como base de una iniciativa que está presentando uno de los presidentes de la región. Algo interesante. Dentro de todas las iniciativas presentadas, esta es la que por primera vez un presidente de la región somete una propuesta de pacificación. Y esto hará que en los meses siguientes los presidentes centroamericanos no aceptan de inmediato esa propuesta de paz, pero lo consideran o lo valoran como un documento a ser mejorado. Y se convoca una nueva reunión para unos meses después, era justamente lo que ocurre en agosto del año 1987. Pero en el transcurso de estos meses, justamente el gobierno del presidente Arias y el presidente Arias mismo iniciará una intensa y agotadora labor de convencimiento a líderes internacionales. Visita gobiernos en Inglaterra, al Papa, el primer ministro canadiense, en fin, distintos gobiernos buscando el apoyo de líderes internacionales, jefes de gobierno que apoyen su plan de paz. Finalmente, y evidentemente también a otros gobiernos centroamericanos que hacen sugerencias al plan propuesto. En el mes de agosto, el 7 de agosto de 1987, se reúnen los presidentes en Ciudad de Guatemala. Una reunión que, por iniciativa también del presidente Óscar Arias, pide que sea una reunión a puerta cerrada. Una reunión exclusivamente para conocer esa propuesta de paz que está sometiendo. Y esto es bastante singular, porque esto también tiene una serie de detalles, casi que diríamos anecdóticos, muy significativos. El día anterior al inicio de la reunión de los presidentes, finalmente y por primera vez en todo este proceso de guerra en Centroamérica, el líder de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, que es algo así como el personaje del Congreso más importante, Jim Wright, demócrata, logra con el presidente Reagan un acuerdo de un plan de paz para Centroamérica de acuerdo conjunto entre ellos dos. Es decir, por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos tiene un acuerdo de paz o una propuesta de paz con el acuerdo bipartito tanto de los republicanos, representados por el presidente Reagan, como de los demócratas, representado por Jim Wright, el jefe de la Cámara de Representantes. Esto hubiera sido o amenazaba claramente la intención de la reunión que estaba convocando el presidente Arias para conocer su plan de paz. Hay una decisión de que en esa reunión no se conozca la propuesta Reagan-Wright, como se le llamó, sino únicamente la propuesta que ha presentado el presidente Arias. Y entre otras cosas también que son anecdóticas, pero que resultan significativas en el logro de un acuerdo diplomático como estos, es que los presidentes se reúnen a puerta cerrada
ellos solos, discutiendo y evidentemente discutiendo de la manera como se pueden discutir de forma intensa y acalorada este tipo de temas, para finalmente el día 7 de agosto sorprender al mundo con que se había logrado un acuerdo de paz. Les agradezco mucho la atención.